Primera clase del curso de gerencia de operaciones, gerencia de procesos productivos. Y este curso es parte de la maestría de ingeniería empresarial de la Universidad Metropolitana. La gerencia de operaciones se refiere a la gerencia de los procesos y herramientas para producir con excelencia. Y utilizamos como método la discusión a través de 10 clases de cuáles son esas herramientas utilizadas en los procesos productivos. Ahora bien, además de las clases en donde tenemos contenido teórico que reportamos las distintas técnicas para la excelencia, hemos añadido un elemento fundamental y es que cada semana vamos a estudiar un caso de estudio. Los casos de estudio son historias reales de distintas empresas que han sido documentadas y que están disponibles para que nosotros podamos tomarlas como parte de nuestro aprendizaje. Gran parte del aprendizaje de la excelencia en ingeniería de operaciones lo hacemos a partir de lo que han hecho otros. En algunos casos estudiamos empresas exitosas y en otros casos también estudiamos el fracaso de algunas empresas. Aprendemos mucho del éxito de los demás, pero también hemos aprendido y continuaremos aprendiendo de los errores que cometieron unas empresas que terminaron fracasando. Todas las operaciones de cualquier organización en el mundo moderno tienen tres funciones principales. Muy importante entenderlas para entender qué parte de la labor de una empresa, de una organización, vamos a estudiar en este curso. Y fundamentalmente esas tres grandes áreas de operación son las finanzas, que se responden a la necesidad de comprar y pagar, es decir, el manejo de todos los elementos de recurso dinero dentro de nuestra gestión. Hay otra enorme función que está encargada de vender. Estas dos funciones son además muy conocidas y muy prestigiosas y generalmente se les ha dado una enorme importancia como lo tienen, pero en muchos casos hemos descuidado que el éxito o el fracaso de una empresa al final se define en gran medida por los productos y servicios que elabora, que pone a disposición del público. Y efectivamente todo lo que tiene que ver con la producción, es decir, con todo aquel proceso de transformación en que insumos y materias primas se convierten en un producto de uso final o se convierten en un servicio a nuestros clientes, esa es la labor de operaciones. Por supuesto que incluye la labor de procura, es decir, de la búsqueda de esos insumos y de esas materias primas que necesitamos, se encarga del delivery, es decir, de poner a disposición de nuestros clientes los bienes y servicios que están haciendo, y también se ocupa de los temas de atención al cliente. El curso que vamos a desarrollar va a enfocarse en este área, en el área de las operaciones. Hay que destacar además que es la parte más costosa de una organización porque allí es donde se consume todo el esfuerzo productivo y por lo tanto allí es donde se consumen los materiales y las materias primas y los insumos más costosos. Pues vamos a estudiar todos los extremos, desde la producción primaria expresada por empresas de tipo agrícola o por empresas mineras que están generando elementos primarios. Vamos a estudiar procesos de manufactura en muchos casos y también vamos a estar sobre las compañías de servicio, aquellas que no producen directamente cosas, pero que apoyan la producción. En el caso de la industria del transporte o la misma industria del venta al menor. Vamos a ver que la mayor empresa mundial en términos de facturación es una empresa que tiene cientos de supermercados por todo el mundo y efectivamente eso no es una empresa que produce bienes, sino que efectivamente se ha dedicado a dar el servicio y llevar los bienes, especialmente alimentación y víveres y productos domésticos, desde los sitios de producción hasta sus clientes. Bueno, en el mundo manufacturero, para que distingamos claramente que hay unas compañías que se dedican a crear bienes de consumo, desde vestidos
y elementos de uso personal, de higiene o de higiene del hogar, como también empresas que construyen edificaciones y construyen grandes espacios y son empresas de construcción o unas otras que producen bienes de vehículos. Estas empresas manufactureras se caracterizan porque los bienes elaborados se transan en el mercado, le crean valor a sus clientes y por lo tanto reciben una remuneración asociada con la percepción de valor que el cliente tiene. Pero es muy importante que son empresas manufactureras que producen bienes de consumo. La otra categoría fundamental son las que llamamos las empresas de servicio. Aquí tenemos unas gráficas que hablan del tema de salud pública. El tema de salud pública es un servicio. ¿Qué quiere decir un servicio? Que si bien es verdad que el paciente cuando va al centro de atención puede recibir algún medicamento o algún tipo de acto médico en el cual él tenga que tomar elementos curativos, por ejemplo, la mayor parte del esfuerzo allí es un servicio. Quiere decir que es intangible y que atiende sus necesidades a través en general, del talento humano actuando sobre el paciente. Pero así como los centros de salud son centros de generación de servicios, también las escuelas, los liceos, son el mayor esfuerzo colectivo que tenemos para que el conocimiento, el legado de la sabiduría que ha creado la humanidad en el tiempo, se pueda transmitir a los jóvenes y a los niños. Y aquí tenemos unas imágenes de la universidad, pues allí es donde es el templo del conocimiento, es el lugar en el cual los investigadores y los docentes transmitimos conocimiento y nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros niños adquieren reglas de vida, conocimientos de vida que le permiten ser exitosos. Pues evidentemente que aquí lo que entregamos en las universidades no es tangible, no es transable, es algo mucho más, muy valioso, pero también cumple como el resto de los servicios en que lo que se transfiere de la organización hacia quienes lo reciben es de carácter intangible. Y eso es un gran área de servicio y muy importante para la vida moderna. Hay unas empresas dedicadas, la inmensa mayoría de las empresas tienen que resolver un tema económico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que producir es costoso. La utilización de recursos económicos hace que la prestación de bienes y servicios es absolutamente el transar con bienes económicos. Queremos decir que son bienes económicos porque tienen un costo. Detrás de cada producto o servicio hay trabajo, hay insumos materiales, hay materias primas, hay esfuerzo, hay organización para que lleguen a su cliente final. Pues la mayoría de las organizaciones tienen que resolver el tema de que esos costos que están ahí implícitos, que han sido logrados a través de la inversión, normalmente, por cierto, no de unos pocos dueños, las grandes empresas del mundo tienen miles de accionistas, requieren remuneración. Por lo tanto, hay unas empresas que tienen en su mandato, en su misión más clara, que tienen que generar remuneración a los accionistas. Eso quiere decir que la actividad que ejercen es lucrativa, lucrativa en el mejor sentido de la palabra. Lo que quiere decir es si alguien ahorró, si tomó de sus recursos y en vez de gastarlos los ahorró en la inversión, esa inversión para ser exitosa tiene que tener una remuneración y esos son los dividendos. La mayoría de las empresas hacen eso, están pendientes de producir utilidades, por cierto, no todas lo hacen bien, las empresas que no lo hacen bien terminan fracasando, pero las empresas más exitosas, las que tienen mejores indicadores, son aquellas que también permiten que la inversión de sus accionistas es debidamente recompensada. Bueno, también las técnicas que vamos a aprender tienen que ver con aquellas organizaciones que por definición son organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué significa que son sin fines de lucro? Bueno, que los accionistas, los donantes, los que crean valor económico alrededor de esas organizaciones, reciben su compensación no de una manera económica. Esas organizaciones que tienen
un mandato de cumplir con algunas actividades. Ahí está la Cruz Roja o las organizaciones de protección de la vida silvestre o la Fundación de Melinda y Bill Gates. Esas son organizaciones que efectivamente invierten una enorme cantidad de recursos, pero que le reportan a los donantes no con los dividendos que le van a pagar, no con la utilidad que le van a pagar, sino con el cumplimiento con unas metas. Lo que yo quiero destacar aquí, que también las empresas sin fines de lucro tienen un scorecard, una regla de evaluación de su desempeño. Y eso, el hecho de que no tengan fines de lucro, es decir, que no lucren a los accionistas o en este caso a los donantes, sin embargo, sí tienen que cumplir con unas metas de desempeño. Eso quiere decir, por ejemplo, que la Fundación Melinda y Gates, que es la fundación privada más grande del mundo y la que invierte más en temas, por ejemplo, de malaria en este momento de forma muy importante, cada año tiene que responder qué hizo con su dinero. Eso quiere decir que el tema de la eficiencia, la excelencia, la exploración, no es solamente las empresas sin fines de lucro, sino cualquier empresa sin fines de lucro y la que llamamos las organizaciones no gubernamentales tienen que dar cuenta de los recursos que hizo y su futuro está en que lo hagan lo mejor posible. Pues bien, todas las organizaciones mundiales están siendo observadas. Lo que es normal es que los números de las empresas estén disponibles y la razón es muy sencilla. Pues todo la comunidad mundial participa de alguna manera tanto de los beneficios de esas empresas como en muchos casos participan del mercado de accionistas a través de las bolsas de valores o también en muchos casos participan a través de la compra de bonos, que es otra forma de financiamiento que tienen las empresas en el mundo. Pues bien, ese escrutinio es publicado, uno de los que tienen más años haciéndolo en forma consistente y coherente, es lo que se llama el Fortune 500, que es cuáles son las 500 empresas del ámbito americano, de las empresas de capital americano que tienen mayor desempeño. El desempeño lo miden a partir de las ventas brutas y, y eso se publica todos los años, desde el año 1955. Y es muy interesante que veamos la referencia porque aquí dice una cosa muy importante. Dice que, bueno, que las empresas, y estas se refieren, ojo, a las empresas más grandes de los Estados Unidos, las más grandes, coincide con las más grandes del mundo en este momento, eh, son empresas que mueren. Eso es una primera cosa que sorprende, pues la mayoría de la gente piensa, mire, las empresas son, como son, están dedicadas al lucro, ganan mucho dinero y cada vez están mejor. Bueno, la verdad no es esa. La verdad es que ellos señalan allí que para el año de este gráfico, que fue en el año 2015, ellos reportan, mire, el 52% de las empresas en los últimos 15 años desaparecieron. Es una cosa importante. Las empresas grandes, las empresas que fueron exitosas, este, en, en, en un momento de tiempo sacando una experiencia, dice, mire, lo que conseguimos es que las que alguna vez estuvieron ya no están. Y de hecho el número es más o menos grande. De hecho, cuando se compara con lo que pasaba en el año 55, cuando se hizo el primer reporte, solamente de las 500 que fueron reportadas en el año 55, solamente sobreviven 61. Y eso es una cosa muy importante que aparece aquí. Mire, las organizaciones en el mundo, no solamente las productivas, las que no son productivas también, las empresas de servicios, las empresas de producción de bienes, tienen una vida limitada. Y la vida limitada está, como decía Darwin, en su capacidad de adaptarse al cambio de los tiempos. La economía cambia, el mundo cambia, las expectativas de los clientes también, la tecnología cambia. Las organizaciones que no tienen capacidad simplemente mueren y son una tremenda lesión. Eso lo decimos porque no es solamente que las empresas mueren, sino que la inmensa mayoría de las empresas mueren. La inmensa mayoría de las empresas que se crean desaparecen porque no les fue bien. Pero de las empresas grandes desaparecen muchísimo. Cuando decimos que solamente 61 de esas empresas que en el 55 estaban inscritas, eso quiere decir que murieron
400 y tantas, casi 450. Entonces decimos, mire, es que lo que es normal es morir y solamente sobreviven las que son exitosas y extraordinarias. Y ese es el concepto más importante que quiero transmitir aquí. Y es que mire, si la empresa donde usted trabaja es extraordinaria, sobrevivirá. Y de lo contrario, lo que le espera es que esa empresa termine muriendo, desapareciendo, comprada por otra, adquirido por otra, o simplemente entre en condición de bancarrota. De hecho, aquí tenemos un mapa de empresas que fueron muy exitosas, porque claro, alguna gente puede pensar, bueno, el profesor está hablando de unas empresas que fracasan, pero eso tienen que ser empresas piratas, mal montadas. Sí, es verdad, esas quiebran más rápido. Pero aquí está un mapa en el que aparecen enormes empresas, empresas que fueron muy exitosas. Quiero destacar de gente inteligente, de gente valiosa, de gente que tenía recursos y que de alguna manera no se adaptaron a los nuevos tiempos. Empresas enormes. Por ejemplo, cuando ustedes revisan el caso de General Motors, es una cosa muy impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque General Motors llegó a ser durante muchísimos años la mayor empresa del mundo y tenía el manejo, era la empresa más antigua, que conocía mejor una rama de la industria y sin embargo, esa empresa pues entró en condiciones de quiebra, cuando decimos quiebra, que efectivamente no llegó, no tenía recursos ni siquiera para pagar sus empleados o sus acreedores y fue adquirida por distintos operadores internacionales. Lo que quiero transmitir es, mire, no solamente fracasan las empresas débiles, chiquitas, las empresas artesanales, sino también las grandes empresas y un poco lo que vamos a aprender de cada uno de esos casos, cómo hacemos para que eso no nos ocurra en donde estamos trabajando y ojalá esta lección nos ayude en nuestra práctica a trabajar en empresas excelentes. Bueno, las empresas efectivamente entran en bancarrota. Quizás en Venezuela no entendemos lo que significa eso. Significa que ha habido empresas enormes que de un día para otro prácticamente tienen que despedir su gente, tienen dificultades para pagar las deudas laborales, pero también tienen enormes pérdidas con acreedores que no pueden contribuir. Entonces, no solamente es que quebró Sears, Blockbuster o Panam, sino que sus acreedores también y, por supuesto, sus accionistas. De paso, en el mundo moderno son accionistas muchos accionistas pequeños, lo que quiere decir que no solamente son los grandes accionistas, sino que los accionistas pequeños también terminan perdiendo sus ahorros. Bueno, también tenemos un mapa de excelencia. Hay un montón de mapas nuevos en los cuales están apareciendo empresas que no existían hace 10 años, que no existían hace 20 años, y aquí están debidamente presentadas. Yo quise presentar esta figura aquí porque esta figura representa a nivel mundial cuáles son las empresas más grandes. Y para el año 2019, el tamaño de la figura está asociado con el volumen anual de ventas. Como ustedes pueden ver, yo quiero destacar que la empresa mayor del mundo es Walmart. Walmart es un retailer, es decir, una cadena de tiendas que venden al por menor. ¿Y por qué digo que eso es interesante? Mire, porque Walmart, que es una empresa norteamericana, llegó a globalizarse y está en muchos países, como ustedes leyeron seguramente en el caso de negocio que tuvieron, y llega a vender mucho más que las empresas de petróleo. ¿Por qué lo quiero destacar? Porque Walmart no vende joyas. Walmart no vende elementos tecnológicos de alto valor. Walmart vende cosas sencillas. Vendiendo cosas sencillas, Walmart llegó a ser la empresa más grande del mundo. Es una enorme lección. No hay que vender cosas sofisticadas y costosas. Aprendieron a hacerlo tan bien que lo hacen excelentemente bien y han logrado ser los líderes mundiales porque están presentes no solamente en los Estados Unidos, sino que están presentes en una serie de países donde han logrado llegar y ser exitosos haciendo cosas sencillas. Entonces, esto es muy importante porque algunas veces pensamos que la única forma de ser sorprendente y excelente en los negocios es haciendo cosas muy sofisticadas como las puede hacer Amazon o la puede hacer Apple porque se dedican a bienes elaborados y de altísimo valor. Aquí está el caso de que la mayor empresa mundial
no vende productos sofisticados, vende productos normales, pero lo hace de una manera excelente, de tal manera que sus niveles de satisfacción al cliente, pero también de utilidad para los accionistas, son los mayores del mundo. Bueno, recordar que eso lo decimos mucho, pero no entendemos bien, que el mundo de los negocios es un mundo en competencia, es un mundo en franca competencia, en feroz competencia, porque resulta que en el mundo de los negocios normalmente el segundo le va mal, pero el tercero, cuarto y quinto normalmente muere. Eso quiere decir que cuando usted está elaborando lo que sea, usted puede decir, bueno, mire, yo tengo que tener para ser el mejor una ventaja competitiva. Tengo que efectivamente, eso no se consigue con publicidad, eso no se consigue con propaganda, eso consigue haciendo las cosas que le toca hacer muy bien. Pues vamos a tratar de que entendiendo esto y entendiendo que además eso no es una competencia pacífica, es una competencia eh, feroz. Cuando Panam desaparece porque aparecen otras empresas de aviación. No fue porque desapareció el negocio de la aviación. Hay otros que llegaron después que son más jóvenes, inclusive que son de países desconocidos, porque otra cosa que está ocurriendo aquí es que el mundo globalizado significa que también hay empresas haciéndolo bien en países que antes no lo hacían bien. Es decir, todos los países emergentes tienen un montón de empresas valiosas. Entonces, la recomendación aquí es, mire, la competencia existe, la competencia cuando usted la pierde normalmente es porque alguien de su misma industria lo está haciendo mejor que usted y usted dejó de hacerlo. Y usted, alguna vez siendo un gigante, como alguna vez lo fue Panam, se le olvidó cómo hacer las cosas bien hechas porque no entendió que el mundo cambia y las empresas también tienen que cambiar y las empresas que no cambian mueren. Bueno, hay gente que piensa que esas empresas exitosas son exitosas por un tema de suerte. Entonces, bueno, hay gente que piensa que el tema es del trébol de cuatro hojas o de tocarle la barriga a un elefante, pero que está asociado con la suerte. En el lenguaje criollo decimos, hay gente que amaneció enmantillado, que nació enmantillado, eso quiere decir que está señalado por la suerte y después desarrolló la suerte. Pues no es de suerte, pero ese es el primero. El segundo es, mire, este es un tema de ayuda sobrenatural. Entonces hay gente que le dedica mucho a todas estas cosas religiosas porque piensa que las empresas exitosas lo que pasa es que son benditas por Dios y por los santos y entonces pues eso tampoco es, pero lo quería referir. Y por último, la gente piensa que las empresas son así porque hay gente genial. Entonces, bueno, si Apple fue genial es porque el señor Steve Jobs estaba, o el señor Walton es el creador del Walmart moderno, entonces dice, bueno, lo que pasa es que él era un genio, o el señor Yacoca. Mire, lo que pasa es que si eso fuera verdad, las empresas no sobrevivirían a sus líderes. El señor Steve Jobs murió, el señor Walton también murió, y usted dice, bueno, ¿y cómo siguen las empresas? Bueno, porque resulta que en cualquiera de estas empresas son miles, en el caso de Walmart son millones de empresas, cerca de 2 millones de empresas trabajan en Walmart. Evidentemente que detrás del éxito de Walmart está el esfuerzo de 2 millones de personas. Entonces, si bien es verdad que estas personas fueron relevantes, hay que decir que lo que ellos hicieron lo sobrevive a ellos, por lo tanto, ellos no son lo importante. Lo otro es que las empresas modernas son un equipo muy grande y lo otro también es que el conocimiento productivo, que es realmente el motor que está generando el éxito, está mucho más disperso de lo que pensamos en el mundo y por lo tanto no está solamente en pocas personas conocidas, sino que está mucho más presente en cientos y miles de empresas que lo hacen muy bien. Pues nada, recordar aquí que hay un autor muy importante que es Frederick Taylor que dice, después de hacer un esfuerzo enorme, se le ha dado a Taylor el calificativo como el padre de la ingeniería industrial moderna y al final es que él demostró que a través del uso de la ciencia y la tecnología, las herramientas de ciencias naturales, las herramientas del conocimiento, de la física, de la química, de la matemática, de la economía,
cómo al final el éxito de las empresas está asociado en la correcta aplicación de las cosas. Y dice algo muy importante. Siempre existe un método mejor para hacer cualquier cosa. Eso quiere decir que ninguna empresa ha llegado nunca a la excelencia, sino que tiene que estar en un proceso continuo de reinventarse, de añadir elementos de información. Y al final lo que estamos diciendo es que esto que dijo el señor Taylor es que nos tiene hoy reunidos aquí. Nosotros estamos reunidos porque estamos convencidos que no hay forma de producir bien en la Venezuela de hoy ni en la Venezuela del futuro, a menos de que nosotros manejemos la tecnología necesaria para hacer mejor y acercarnos a la producción de excelencia. Bueno, solamente un recorrido. Recordar simplemente que anterior a los años 1700, todos los países más o menos producían de manera artesanal cosas similares y el nivel de pobreza de todo el mundo era gigantesco. Lo que comienza a generar riqueza en el mundo es la aparición de lo que llamamos las revoluciones industriales, que es la aparición de fenómenos tecnológicos que transformaron la forma de trabajar. La primera de ellas está asociada con la aparición de las máquinas de vapor, que fueron las primeras máquinas que ocurrieron y que permitieron que una serie de actividades industriales se hicieran no basadas la fuerza humana, sino basadas en el movimiento de las máquinas. Eso también trajo como consecuencia los primeros ferrocarriles que permitieron transportar bienes a largas distancias, pero esa fue la primera revolución. Eso creó, por cierto, la revolución aparece en Inglaterra porque allí es donde la tecnología y la ciencia tenía un proceso profundo. Hay países que aún hoy no han llegado a la primera revolución industrial, es decir, todavía no han asimilado que la producción es principalmente un proceso de incorporar tecnología que permite aumentar la productividad de las personas. Eso permitía, por ejemplo, permitía luego con la llegada de la máquina diésel, que fue el siguiente avance, bueno, permitía hacer mucho trabajo a través de las unidades motores. La segunda revolución, que es el caso que ocurre ya en el siglo XX, es la revolución de la división de las funciones, de los procesos en cadena y de la especialización y la producción masiva. Y el ejemplo más importante allí fue la producción del Ford T, que fue un prototipo que produjeron enormes cantidades y fundamentalmente aquí lo que hay es la promesa de una fábrica que tiene intensa utilización de, de la separación de funciones y de la utilización de piezas estándar, lo que hizo que hubo una enorme revolución. Eso llegó a hacer que muchos norteamericanos en aquella época tuvieron acceso a los vehículos y algo que era un bien suntuario llegó a ser de uso popular. Segunda revolución. De ese proceso surgió el enorme convencimiento, mire, la producción, para hacerlo bien, para hacerlo competitivo, para hacer productos exitosos, es necesario que tenga enormes componentes de tecnología y de ciencia. Cuando decimos de ciencia, son fundamentalmente las ciencias naturales y la matemática, pero no menos importante los temas económicos, este, los temas estadísticos, pero muy importante apareció allí el tema de las relaciones humanas. En el complejo de producción, las personas somos lo más complicado. Realmente hubo todo un desarrollo y una evolución que permitió que las técnicas que tenemos para identificar las personas, para formar las personas, para integrarlas en el proceso de producción, para hacerlas entusiasmas en el proceso, es más, en los procesos de calidad modernos de todos los trabajadores, hasta el más sencillo participa, pasa por los recursos humanos, pero hay un proceso progresivo de incorporar nuevas cosas. De las últimas que han aparecido, todos los temas de la época de la información, que son computadoras muy poderosas y capacidad de almacenamiento enorme. Y eso cada vez más presente. Y la última, evidentemente, es el tema de la globalización, que cada vez más el mundo es una aldea y cada vez más hace que las empresas exitosas no son exitosas solamente en una ciudad o en un país, sino que efectivamente las empresas más exitosas tienen vocación de producción mundial. Bueno, simplemente recordar que hablamos de la primera
revolución industrial, pero nosotros estamos en plena cuarta revolución industrial, a pesar que en Venezuela mucha gente no se ha enterado, pues estamos en un mundo en donde las computadoras comienzan a hacer trabajo inteligente y comienzan a poder hacer acciones derivadas de ese trabajo inteligente, lo que quiere decir que ciertamente una serie de oficios que puedan ser programables, que pueden ser robotizados, van a desaparecer y que los talentos humanos se tienen que dedicar a otros niveles. Pues las empresas que aprendan que eso ya está ocurriendo tienen mayor capacidad efectivamente de competencia que aquellas que crean que todavía estamos en el siglo XX. Y hay una investigación que es muy importante que la tomemos en cuenta, y yo creo que es la investigación más importante que se ha hecho para la comprensión de cómo se hace producción de calidad. Y tiene que ver con una investigación del año 2007 de los profesores Ricardo Hoffman y el profesor Hidalgo. El profesor Hoffman es de la Universidad de Harvard, el profesor Hidalgo de la Universidad del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, y lo que ellos fundamentalmente han estudiado, que es lo que hace que unos países produzcan y sean ricos y otros no lo hagan. De hecho, esto que estamos hablando de producción pareciera solamente económico, pero está muy ligado a los temas sociales. Es decir, un país próspero es un país que puede resolver el tema de la pobreza. Un país que no tenga producción, que no tenga prosperidad, pues no lo logra hacer. Ellos estudian esto y solamente quiero motivarlos para que se aproximen, pero fundamentalmente la explicación allí es, mire, los países del mundo entran en el proceso de la prosperidad en la medida en que lleguen a dominar el conocimiento productivo. Ese es el activo más valioso. Y eso es lo que explica que ya la riqueza no es solamente de los países que conocíamos 20 años atrás, sino que hay un montón de países emergentes de los últimos años que se han convertido en países que han logrado vencer la pobreza a través de la productividad. Es decir, países como Corea, como Taiwán, como, como China, en solamente 20 años han sacado de la pobreza a millones de personas y lo han sacado a través de tener estándares altísimos de producción y de producción con excelencia. Lo valioso de esta investigación es que dice, mire, los países lo logran hacer cuando controlan el conocimiento productivo, así que no pierda tiempo pensando en las teorías, por ejemplo, de la dominación imperialista, que te pasas explicando que los países son pobres porque hay otros que son ricos. No, aquí explican que hay países que fueron muy pobres y que dejaron de ser muy pobres precisamente porque dominaron una cosa fundamental, que es cómo se produce. Bueno, y solamente para comentar un caso, en Chile se producen y se explota el salmón. El salmón no es de las costas chilenas, el salmón es una especie importada de las costas templadas del Pacífico Norte y fue importado por una tecnología que a través de 10 años se desarrolló en conjunto con los japoneses. Bueno, es esa industria que se crea allá, que tiene una producción muy importante porque es fundamental para exportación, la cultura del salmón y la industria del salmón en Chile está asociado con el manejo de un elemento de producción que hasta que no se dominó fue imposible producir salmones. Pues nada, la tecnología que tiene muchas facetas está destinada a producir con excelente calidad, en la forma más rápida posible, con el mayor nivel de confiabilidad, con la mejor flexibilidad y también con los costos menores. Normalmente mucha gente piensa que el tema es que la calidad está asociada a costos altos, es decir, que aquellas cosas que son buenas tienen necesariamente que costar muchísimo dinero y no es verdad. La investigación y el conocimiento que tenemos nos permite decir que la calidad es un concepto que además reduce costos cuando lo hago bien. Eso quiere decir que estos objetivos que parecieran contradictorios son fundamentales y que están resueltos en el mundo de la ingeniería económica, están resueltos en el mundo de lo que llamamos la gerencia de operaciones. Bueno, al final el éxito no depende ni del azar, ni es un accidente. El éxito proviene de un proceso ordenado, con conocimiento, con inteligencia, que normalmente significa un trabajo perseverante de mucho tiempo, normalmente requiere un esfuerzo colectivo y no individual, y que tiene foco en la estrategia. Por cierto, es un proceso que además genera una escuela.
las empresas exitosas son centros de formación y quién más que los que trabajan allá adentro para que desarrollen la forma de hacer las cosas mejor hechas. Finalmente, una frase que a mí me gusta mucho, que es el éxito no viene de hacer obras maravillosas o obras extraordinarias. El éxito viene de hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Pues más nada, este curso va a tratar de explicarles a ustedes cuáles son los métodos, cuáles son las herramientas, qué es lo que tenemos que aprender. Y el reto aquí es que ustedes aprendan a hacer las cosas sencillas, las cosas simples, las cosas ordinarias y rutinarias de la manera extraordinariamente bien que se puede hacer. Y esa es la regla de la excelencia. Muchas gracias.